Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, Reina de la familia, ruega por nosotros. He querido terminar la oración inicial invocando a la Virgen Reina de la Familia porque estamos dentro de este año que el Papa Francisco ha pedido que dedicáramos todos a meditar sobre la familia, preparando el próximo, cada vez más cercano, Sínodo de la Familia. Bueno, segunda parte, porque ya en octubre pasado tuvo lugar la primera parte y en el próximo octubre será el Sínodo definitivo, propiamente dicho, el verdadero Sínodo de la Familia. Y es un tema de la máxima actualidad. No sé desde cuándo es de la máxima actualidad, porque yo lo recuerdo siempre como un tema de la actualidad. Recuerdo que ya hace muchos años el cardenal López Trujillo, que presidía entonces el Pontificio Consejo de la Familia hasta que falleció, decía que en todos los parlamentos occidentales había una ley debatiéndose que hacía referencia a la familia o a la vida, y yo creo que esto ha pasado el tiempo y sigue siendo verdad. Es decir, no hay un parlamento donde no esté debatiéndose un proyecto de ley que de una forma o de otra haga referencia a la familia o a la vida. Así que sigue siendo de la máxima actualidad para la Iglesia, para la sociedad. Quiero comenzar con una cita reciente de su santidad, el Papa Francisco, que en este momento se encuentra de visita en Sarajevo y rezamos por él y por el éxito de su visita, una visita importante a una ciudad simbólica donde la convivencia entre cristianos y musulmanes fue ejemplar hasta que estalló la guerra después de la desaparición de la antigua Yugoslavia. Las escenas terribles que muchos recordamos, las escenas de los francotiradores matando a las amas de casa que salían a buscar algo para llevar a casa para comer. Son escenas, a mí por lo menos no se me olvidarán, casi en una época en que los telediarios abrían siempre con una escena de una ama de casa en la calle ensangrentada con una bolsita que llevaba con... Bueno, el Papa ha ido para volver a proponer ese diálogo, esa convivencia entre cristianos y musulmanes en un momento en el cual a los cristianos nos están asesinando en Irak, en Siria, en el norte, en el centro de África. Así que rezamos por el Papa. Este miércoles, hoy es sábado, hace 3 días, el Santo Padre, hablando de la familia, porque está dedicando también él las meditaciones de las audiencias de los miércoles al tema de la familia, y no pocos discursos además a este asunto, el Papa hablaba de la Eucaristía y de la familia. Perdón, no fue el miércoles, ha sido en la homilía del Corpus, que el jueves, que este jueves en algunos sitios, entre ellos Roma, se ha celebrado el Corpus, y en otros sitios, como por ejemplo en España, el jueves el Corpus se celebrará mañana domingo. Y el Santo Padre, hablando de la Eucaristía, decía: la Eucaristía no es un premio para perfectos. El Papa tiene razón. La Eucaristía no es un premio para perfectos. Es evidente. Si la Eucaristía fuera un premio para perfectos, me parece que ninguno de nosotros podría comulgar. Solo la Santísima Virgen podría comulgar. ¿Quién puede decir que Él es perfecto? El Papa no ha dicho que la Eucaristía sea un premio para personas que están en pecado. Ha dicho que no es un premio para perfectos. Es evidente que tiene toda la razón. ¿Qué quiere decir el Papa con esto? Pues habría que preguntárselo a él, ¿no? Yo no soy ni el portavoz, ni el clarificador o el explicador de las palabras del Santo Padre. Digo, el Santo Padre ha dicho esto y tiene razón. Pero, ¿qué quiere decir el Papa? La Eucaristía es el Señor, en primer lugar. Es decir, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el alimento. Es la fuerza, es el consuelo. ¿Para quién? Para los que necesitan alimento, fuerza y consuelo.
¿quiénes necesitan alimento, fuerza y consuelo? Pues los que estamos en un camino. Los que estamos en un camino y nos sentimos cansados, desesperanzados a veces, necesitados de que nos den un cariñín, ¿no? Como dicen en América, que te apapachen un poco, ¿no? Es decir, es una expresión que no se usa en España, ¿no? Pero es muy típicamente americana, ¿no? Te voy a apapachar, ¿no? Bueno, es decir, te voy a mimar, te voy a dar un abrazo entrañable, estrujante. Bueno, estamos en camino y necesitamos eso. Es decir, el Papa habla muchísimo de la Iglesia como el hospital de campaña, donde están, es una expresión de San Juan Pablo II que pronunció, por lo menos yo la escuché por primera vez en aquella Jornada Mundial de la Juventud de París: el hospital de campaña están los heridos de la vida. Oiga, ¿y quién no es un herido de la vida? ¿Hay alguno que no lo sea? ¿No? Porque, claro, cuando uno interpreta determinadas frases del Papa en un sentido, parece que la Iglesia es para los que están solo en pecado. No, la Iglesia es para todos. ¿Hay alguno que no sea un pecador? No es lo mismo estar en pecado que ser un pecador. No, son cosas distintas. Cuando empezamos la Santa Misa, todos, empezando por el sacerdote, por supuesto si hay un obispo, o el Santo Padre, todos empezamos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Todos. Y todos decimos: Señor, ten piedad. Todos. Yo desde luego lo digo, y lo digo con razón. Por lo tanto, nunca me he sentido excluido cuando el Papa dice: la Iglesia es para pecadores. O cuando el Papa dice: la Iglesia es para los heridos de la vida, porque yo me considero un pecador y yo soy un herido de la vida. Y yo creo que todos tenemos conciencia de que somos pecadores y heridos de la vida. ¿Quién no tiene heridas? ¿Quién no tiene un problema físico, un problema de afecto, un problema de decepción, un problema de inseguridad, un problema de miedo? Todos. Por lo tanto, estas palabras del Santo Padre, a todos, desde luego a mí me llenan de esperanza. Yo no, cuando el Papa dice que Jesucristo ha venido para salvar a la oveja perdida, yo me siento identificado, digo, qué bien. No digo, ya estamos otra vez con lo mismo y a ver a los demás qué. No, mire usted, qué bien, yo soy la oveja perdida. Es decir, yo estoy encantado de una iglesia acogedora, misericordiosa, hospital de campaña. Me parece maravilloso, porque yo siento que necesito esta acogida, que necesito este mimo, este cariño. Bueno, vuelvo a repetir, no es lo mismo ser pecador que estar en pecado. No es igual. Ser pecador, todos. Oiga, estar en pecado es otra cosa. Y cuando, por tanto, el Santo Padre dice que la Eucaristía no es un premio para perfectos, digo, perfecto, qué alegría, porque si fuera un premio para perfectos yo no podría comulgar. Pero el Papa no está diciendo que la Eucaristía es para los que están en pecado, sino que la Eucaristía es para los pecadores que no están en pecado grave. Es decir, somos pecadores, eso no significa que estemos en pecado. No es lo mismo ser pecador, que es una cuestión ontológica, es del ser, y soy un pecador desde la concepción, porque ya desde entonces tengo el pecado original, que estar en pecado, que es una cuestión accidental, es un accidente terrible. En este momento, soy un pecador siempre, pero eso no significa que siempre esté en pecado. ¿Por qué quiero empezar esta meditación sobre la familia con este asunto? Porque, una vez más, digo que la cuestión que se debate, o que debería debatirse, es, hablando de la familia, es cómo ayudar a la familia a salir adelante. ¿Cómo ayudar a la familia? Esto para mí es lo que me preocupa. ¿Cómo ayudar a los jóvenes a que formen una familia? ¿Y cómo ayudar a los que ya han formado una familia a que no se rompa su familia?
¿Cómo ayudar a los padres a que eduquen a sus hijos? ¿Cómo ayudar a los hijos a que cuiden de sus padres cuando, por ejemplo, son mayores, o que respeten a sus padres cuando están en casa? Es decir, una vez más, la misma cuestión. ¿De dónde saco la fuerza? ¿De dónde saco la fuerza? ¿De dónde saco la fuerza, padre, madre, para ser un buen padre, una buena madre? Esposo, esposa, para ser un buen esposo, una buena esposa. Hijo, hija, para ser un buen hijo con mis papás mayores o con mis papás no tan mayores. ¿De dónde saco la fuerza? Porque esto es un desgaste. Siempre lo ha sido. No creo que antaño no fuera difícil ser fieles en el matrimonio, oiga, ¿no? Es verdad que probablemente la educación de los hijos antes no fuera tan difícil como es ahora, es posible, pero siempre la convivencia ha costado, siempre. Siempre para el Señor costaba trabajo entender a la señora, y para la señora costaba trabajo entender al Señor. Son cosas que quizá hoy tienen algunas características que lo hacen aún más difícil, es posible. Aunque no sé en estas cuestiones donde hay un termómetro para medir, pero no me parece que sea justo pensar que antaño mantener la familia era una cosa sencillísima que no costaba ningún esfuerzo. Eso no me lo creo, ¿no? Por lo tanto, aquí la cuestión no es decir, hoy la familia cuesta trabajo mantenerla o constituirla, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es bajar el nivel. Me parece que cuando uno empieza, y me lo habéis oído escuchar, me lo habéis oído decir muchas veces, cuando uno entra en la dinámica de las rebajas, es una dinámica que no tiene fin. Porque bajas el nivel, hay que subir 20 escalones, dejémoslo en 15. Mañana te van a pedir que lo dejes en 10. Y después te pedirán que lo dejes en 5. Y después te pedirán que te metas bajo tierra. Porque eso es así en todo. Desde el producto que compras en las ofertas, cuando te lo ponen en los negocios, a las exigencias laborales, o a las exigencias afectivas, o a las exigencias familiares. La cuestión no es bájeme usted el nivel, haga usted rebajas, sino la cuestión es hágame más fuerte. Hágame más fuerte. A mí no me dé usted rebajas. A mí deme usted fuerza. Y ahí es donde entramos en el gran debate que me temo que después de tantos meses ya, casi para 2 años, de hablar de la familia, siga sin plantearse en su punto central. La relación entre espiritualidad y familia. Este es el punto central. Que no digo que sea el único. Habrá que ver cómo agilizar la cuestión de las nulidades matrimoniales. Habrá que ver qué tenemos que hacer con las parejas que no se casan. Todo eso habrá que verlo. Pero oiga, aquí la cuestión es ¿de dónde saco yo la fuerza para enfrentarme a un matrimonio viendo un horizonte de rupturas que me dan miedo casarme? ¿O de dónde saco yo la fuerza para mantener mi matrimonio cuando tengo dificultades de convivencia? ¿O para estar abierto a los hijos cuando hoy tener un hijo supone lo que suponía toda la vida, pero hoy parece que cuesta más tenerlo, no por el tema económico, sino por el tema del sacrificio? ¿De dónde saco yo la fuerza? Y ahí es donde entra, repito, entrando de la mano de la espiritualidad, ahí es donde entra la Eucaristía. Si la Eucaristía es la fuerza, el consuelo, el alimento que necesitamos para nuestra vida de cristianos, ahí es donde yo me planteo la cuestión. Si es la Eucaristía el alimento para el que está en el camino, y en un camino de santidad, en un camino de desgaste, en un camino que cuesta, de perfección, hay algunas personas a las cuales les niego la Eucaristía. Y esas personas necesitan esa ayuda de Dios para ser fieles, para educar a sus hijos, el planteamiento hay que verlo así. Necesitamos a Dios para llevar adelante nuestra familia. Necesitamos a Dios. Si la Eucaristía es el alimento que necesito,
la presencia de Dios para llevar adelante mi familia, ¿cómo me pueden negar la Eucaristía? Este es el verdadero centro. Esto no lo ha planteado nadie. Lo están planteando desde la perspectiva de las rebajas. Y hay que plantearlo desde la perspectiva de la espiritualidad. He hecho un planteamiento, he hecho una pregunta. Y añado, si la Eucaristía fuera la única forma de estar en contacto con Jesús, es decir, la única forma de recibir la ayuda que necesito para la santidad, para una y otra vez ser capaz de perdonar, de pedir perdón, de aguantar a una persona con la cual me resulta difícil convivir, si la Eucaristía fuera la única forma, yo mismo me plantearía, no estaremos privando a ese herido de la vida que necesita la ayuda de Dios, no estaremos privándole de su única ayuda. Cuando a finales de enero participé en el congreso que organizaron en Roma para los presidentes y fundadores de los movimientos de espiritualidad sobre este tema, como una aportación al sínodo, mi intervención consistió en lo siguiente. Yo dije, creo que cuando hay una crisis, de lo que sea, hay también una oportunidad. Toda crisis podemos verla como una dificultad o como una ocasión para nuevas cosas. Yo creo que la crisis de la familia, y esta crisis que se plantea con este concepto de la Iglesia es el hospital de campaña para los heridos de la vida, puede resolverse de esa manera como algunos quieren resolverlo, diciendo bajemos el nivel, por ejemplo, a nivel de ética sexual, que todo valga y que nada sea pecado, o puede resolverse diciendo demos de comulgar a todos en cualquier circunstancia para que puedan recibir ayuda del Señor, al margen de que el Señor claramente ha dicho que no, y desde luego San Pablo es clarísimo al decir que no. Bueno, esta es una tesis, una solución. Yo planteé otra. Estamos en un momento de crisis. A lo mejor es que esto nos puede venir bien para darnos cuenta de cosas que están ahí y que no hemos visto. Por ejemplo, yo planteé delante de todos, y así ha quedado recogido después cuando se ha presentado al sínodo, yo planteé que la Eucaristía no es la única presencia del Señor. Esto es una doctrina de la Iglesia. La Eucaristía es la única presencia real de Cristo de tipo sacramental. La única presencia real sacramental. Pero no es la única presencia real. Tú me dices, estás divorciado o vuelto a casar, o estás conviviendo sin casarte, al margen de si estás divorciado uno o los dos. Tú me dices, yo quiero ser católico, porque de eso estamos hablando, obviamente, si no, no vamos a decírselo a un ateo, a una persona que no tiene ninguna intención de comulgar. Estoy hablando para un creyente. Los que todavía son creyentes y que querrían comulgar, porque la mayoría de los creyentes que quieren comulgar, gracias a Dios, pueden hacerlo, la inmensa mayoría, previa confesión, naturalmente. Pero ese católico que quiere llevar adelante su familia, que es consciente de que necesita la ayuda de Dios, ese católico dice, soy un herido de la vida y no me dejan comulgar. Vamos a ver, hay 6 presencias de Cristo. ¿Te has dado cuenta? Una, cierto, la única sacramental, pero una, importantísima, no cabe duda, pero una, por tu circunstancia, porque no te has casado, porque te has casado pero no por la Iglesia, por tu circunstancia, una, no puedes acceder a ella. Una. Oye, ¿y las otras 5? ¿La Iglesia te lo prohíbe? ¿Cuándo te lo prohíbe? Nunca te lo prohíbe. Si a ti lo que te interesa es estar con el Señor, porque eres consciente de que las dificultades de tu vida familiar, la que sea esponsal o parental, tus dificultades no las puedes afrontar solo, y la solución no es que te digan, haz lo que quieras, y tú eres consciente de que necesitas ayuda, bienvenido, ese es el camino inteligente. Eres un herido de la vida, eres una persona que necesita ayuda y lo sabes, ese es el camino inteligente. Y ahora me dices,
quiero comulgar. Digo, no. Pero eso no significa que te abandone a tu suerte. Necesitas ayuda y no te doy ayuda. Cristo te puede ayudar y te niego la ayuda de Cristo. Vaya iglesia madre, vaya iglesia misericordiosa. Te digo, hay 6 presencias reales de Jesús. Hay una que no, pero 5 que sí. Esto es lo que yo puse en el Vaticano. ¿No estaremos ahora, debido a esta circunstancia, ante una gran oportunidad? Para que todos, y por supuesto los divorciados vueltos a casar, los que no se han casado, los que tienen miedo, en fin, todos nos demos cuenta de que hay 6 presencias reales del Señor, de los cuales nosotros los franciscanos de María hablamos de ello, es uno de los elementos fundamentales de nuestra espiritualidad, y no somos los únicos, pero la inmensa mayoría no habla de esto. No estaremos ante una oportunidad maravillosa para hacer una catequesis para todos, no solamente para los divorciados, para todos, hacer una catequesis donde digamos, tú necesitas ayuda. Necesitas ayuda para ser un buen esposo, necesitas ayuda para ser un buen padre, necesitas ayuda para ser un buen hijo. Solo Cristo te puede ayudar. Ven, Cristo está deseando ayudarte. En este hospital de campaña tienes cabida. Y hay medicinas para ti. Pero mira, no te puedo poner penicilina porque eres alérgico, ¿sabes? Pero hay otras cosas. No, yo quiero que usted me ponga penicilina. Dice, perdona, pero tú eres alérgico. Si te pongo penicilina, te hago daño. Es San Pablo el que dice, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe, sin estar preparado, come y bebe su propia condenación. Por tanto, perdóname, pero no te puedo poner penicilina, porque eres alérgico a los antibióticos. Pero hay otras cosas, así que yo te voy a ayudar. Tú necesitas ayuda. En este hospital eres bienvenido. No eres expulsado, rechazado, no, eres bienvenido. Te voy a dar una medicina que no son esa. Así que no te empeñes en esa, porque esa no te la puedo dar, pero te voy a dar otras. ¿Qué resulta? Que si tú me dices, a mí las otras no me interesan, y quiero esa, yo entonces sí que puedo decirte, perdona, aquí no te excluye nadie, te excluyes tú. No tendrás tanto interés, no tendrás tanto deseo de estar con el Señor. Si yo te digo que hay 6 formas de encontrarte con Jesús, y que solo hay una que tú no puedes recibir, pero 5 que sí, y tú me dices que no te interesa ninguna, yo te puedo contestar con toda la razón que el que te excluyes eres tú. Y que de verdad, te lo digo claramente, no tendrás tanto deseo de estar con Jesús. Porque si tuvieras verdadero deseo de estar con Jesús, dirías, esto no, me sabe mal, pero estas 5 sí, venga y vamos a aprovecharlas. Cosa que no haces. Esto es una ocasión. Repito, estamos ante una ocasión maravillosa para hacer una catequesis que resulte clarificadora para el conjunto de los católicos. Digo, los franciscanos de María y otros lo saben, pero la mayoría no lo sabe. ¿Dónde está el Señor? Eucaristía, por supuesto, sí. Pero también está el Señor en la jerarquía. ¿O no es acaso el Señor, el mismo Señor, la misma boca, quien pronuncia, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que pronuncia, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha? ¿Te interesa estar con Jesús? Bienvenido, bienvenido. Puede que estar con Jesús presente en la jerarquía de la Iglesia, que te enseña fielmente lo que el propio Señor enseñó, lo que enseñó San Pablo, lo que enseñaron los apóstoles en las cartas, lo que enseñaron los padres apostólicos, lo que enseñaron los padres de la Iglesia, lo que ha enseñado tantos santos y doctores de la Iglesia de forma ininterrumpida durante 2000 años, y recientemente en el ámbito de la familia, no solamente ese es el tema, recientemente, por ejemplo, San Juan Pablo II, o el Papa Benedicto, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Es Jesús el que lo dice. Y por lo tanto hay una presencia del Señor que te da luz. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. ¿O acaso no es importante la luz? Pregúntaselo a un ciego, si no es importante la luz. Cuando no tienes luz, cuando no sabes distinguir el bien del mal, porque de esa luz se trata, puedes estar, quizá sin saberlo, haciendo cosas malas, creyendo que las haces buenas. Dices, ¿qué consecuencia tiene? Hombre, si en vez de beber una copita de vino, te pegas un trago de lejía, pregúntale a tu estómago si tiene o no consecuencias. Ah, pero yo no sabía que era lejía. Tú no lo sabías, pero tu estómago está destrozado. Y si
te piensas que ese es un caramelito normal y corriente y resulta que es un caramelo de marihuana, pues me parece que las consecuencias sí que van a ser. Y si te piensas, porque te han engañado, que cuando ves un semáforo rojo tienes que cruzar y que una señal que dice stop es para que aceleres, pues probablemente no tengas culpa, pero el choque que te vas a pegar para ti y que quizá vas a atropellar a alguien va a ser grave. Por tanto, fíjate si no es importante la luz. Quien a vosotros os escucha y me escucha. Oye, ¿tú quieres estar con Jesús? Jesús está presente en la jerarquía. ¿Quieres estar con Jesús? ¿Quién te prohíbe leer el Evangelio? ¿Quién te prohíbe leer la Biblia? ¿Acaso no hay una presencia de Cristo que decimos cuando el sacerdote o el diácono proclama el Evangelio? ¿No decimos palabra del Señor? ¿Y no decimos cuando se lee una epístola o el Apocalipsis, no decimos palabra de Dios? ¿Y no decimos cuando se lee un texto del Antiguo Testamento palabra de Dios? ¿Es que acaso no hemos experimentado, hablo de mí desde luego y no soy el único, estoy seguro, una comunión con el Señor leyendo su palabra? ¿Es que acaso no es, y él mismo lo dice, su palabra como una espada de doble filo que te penetra y que te consuela, que te fortalece, pero también que te purifica? Resulta que quiere que estar con el Señor, eso dices, y no tienes un rato para hacer oración o para leer su palabra. Porque otra presencia suya es dentro de ti, dentro de ti. ¿Acaso la Iglesia te prohíbe a ti, divorciado, vuelto a casar, o a ti, persona que no te has casado y que necesitas ayuda para llevar adelante tu matrimonio, educar a tus hijos, ser fiel, etcétera, etcétera? ¿Acaso la Iglesia te prohíbe a ti que hagas adoración del Santísimo? ¿Acaso la Iglesia te prohíbe que te quedes un rato ante el sagrario? ¿Acaso la Iglesia te prohíbe que hagas una comunión espiritual? Qué curioso que tantos de estos no tengan interés por precisamente rezar más, o leer más la Biblia, o estar, haciendo adoración del Santísimo. Vuelvo a repetir con toda claridad y franqueza. Mucho me extraña que si tú de verdad quieres estar con el Señor porque eres consciente de que le necesitas, no quieras estar orando, no quieras estar participando en la misa o no quieras estar leyendo la palabra. Mucho me extraña, porque el Señor está presente en la palabra y el Señor está presente dentro de ti. Entra dentro de ti para estar con Él, encuéntrate con Él dentro de ti, en esa presencia suya, en tu conciencia rectamente formada. El Señor dice, la misma boca que pronuncia, tomad y comed, esto es mi cuerpo, pronuncia, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Tú quieres comulgar. Me parece una cosa maravillosa que quieras comulgar. Necesita que estar con Jesús, pero hay una presencia de Jesús en medio de la comunidad. Donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y esa presencia es consoladora, es fortalecedora, es... Qué hermoso y qué agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como la presencia del Señor, aquellos discípulos que huían camino de Maús, cuando ellos después le reconocen y dicen, ¿cómo ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? No dice cuando hemos comido el pan, le reconocen en la fracción del pan, pero cuando el Señor se va, y ni siquiera dice que en la fracción del pan les da de comulgar, dice que le reconocen en la fracción del pan, pero cuando el Señor se va, ellos aluden a su camino hacia Emaús. ¿Cómo ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? La palabra, su presencia en medio de los discípulos. Pero eso no te interesa. Participar en un grupo no te interesa. Pero si está el Señor, si es maravilloso, si te va a ayudar, no, pero eso a mí no me interesa. A mí me interesa ir a misa el domingo y comulgar. Pero vamos a ver, ¿te interesa estar con Jesús? ¿Sacar fuerza de Cristo o qué? ¿O lo que te interesa es justo lo que te prohíben? Porque si no te interesa estar con Jesús, vamos a dejar de hablar del asunto. Pero si te interesa estar con Jesús, ¿por qué no formas parte de un grupo católico?
Un grupo donde esté el Señor presente. Porque tienes que hacer el esfuerzo de ir a ese grupo. Claro, también tienes que hacer el esfuerzo de ir a misa, por supuesto. Claro que y tienes que hacer el esfuerzo de escuchar a la jerarquía, y tienes que hacer el esfuerzo de leer el Evangelio, claro, por supuesto. Tienes que hacer el esfuerzo de orar un rato. Todo eso es ayuda de Dios para llevar adelante tus cruces y tus dificultades y para aguantarte a ti mismo y aguantar a las personas que viven contigo. Ahí lo tienes, a tu alcance. Son unas medicinas que a nadie se le niegan nunca. Es que no es el mismo Señor el que dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que el que dice: lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Venid, benditos de mi Padre. Porque no te das cuenta de la presencia del Señor en el que sufre. Quizá tus propios padres ancianos, quizá unos extraños en un asilo de ancianos, quizá unos niños, quizá personas que no van a poder nacer porque están amenazadas por el aborto, quizá personas que viven en situación de persecución en otros países porque son cristianos, quizá personas que padecen una catástrofe ambiental, de sequía, de un ciclón, de un terremoto. No te importa. O sea, tú quieres que estar con Jesús y resulta que tienes a Jesús ahí pidiendo limosna a la puerta de tu casa, y Él te ha dicho claramente que está ahí, y te ha dicho tan claramente que está ahí como que está en la Eucaristía. Estás deseando comulgar, pero no quieres estar al lado de ese que sufre. No quieres estar consolándole, ayudándole. Comulga con el pobre. No, con el pobre no me interesa comulgar. ¿Pero por qué? Si lo que te interesa es estar con Jesús, ¿por qué no lo haces? Vuelvo a repetir. Estoy totalmente de acuerdo con el Santo Padre cuando el Papa dice que la Iglesia es un hospital de campaña y que la Iglesia es y tiene que ser el reflejo del buen pastor que va en busca de la oveja perdida, y que en la Iglesia cabe absolutamente todo el mundo, que la Iglesia es, lo decimos en las letanías de la Virgen, el consuelo de los afligidos, y que es el refugio de los pecadores. Y yo desde luego me siento un pecador. Y estoy totalmente de acuerdo con el Papa cuando dice que la comunión no es un premio para perfectos. Yo desde luego no podría comulgar, porque yo perfecto no lo soy. El Papa no está diciendo que se pueda acceder a la Eucaristía en pecado mortal. Ojo, no ha dicho eso nunca. Dice que no es un premio para perfectos. Evidente. Todos empezamos diciendo: yo confieso, yo soy un pecador. No es lo mismo ser pecador que estar en pecado. Ser es una cuestión ontológica, lo somos, empezando por el pecado original. Estar es una cuestión coyuntural, circunstancial, que depende de lo que hayas hecho, si te has podido confesar o no. Dicho esto, necesitamos ayuda. El problema de la familia hoy es, como siempre, quizá más que nunca, un problema espiritual. Y la solución no es, ni ha sido, ni será las rebajas. El camino de las rebajas es un camino que no tiene fin. Meterse en ese camino es la destrucción de la familia. Decir que una familia va a ser sana porque ya no sea pecado engañar a la esposa o al marido, o ya no sea pecado matar al niño, esto es un error trágico. Por lo tanto, la cuestión no es cambiar la moral, la cuestión es fortalecer las rodillas vacilantes para que esas personas, también los divorciados vueltos a casar, es decir, que ya estamos viendo segundos, terceros, cuartos divorcios, o también los que viven juntos sin casarse, que ya estamos viendo que te dura un mes, 6 meses, ¿cuántas parejas llevas? Muchísimas. Es decir, en cualquier caso, ¿de dónde saca la fuerza? Esa es la clave. La cuestión de la familia es una cuestión espiritual. Solo Cristo puede darnos la fuerza. Solo Cristo. Y si la única forma de recibir a Cristo, de estar con Cristo, de alimentarme de Cristo, fuera la Eucaristía, yo diría: madre mía, ¿cómo hacemos para dejar fuera de la ayuda que necesitan a estas personas? Pero hay 6 presencias reales del Señor. ¿Quién te prohíbe ir a un grupo y disfrutar de la presencia del Señor en medio de los discípulos? ¿Quién te prohíbe leer la Biblia? ¿Quién te prohíbe rezar?
¿Quién te prohíbe hacer adoración del Santísimo? ¿Quién te prohíbe hacer la comunión espiritual? ¿Quién te prohíbe escuchar la jerarquía? ¿Quién te prohíbe ayudar a los pobres? ¿Quiere que estar con el Señor? Estupendo. ¿Necesita que estar con el Señor? Maravilloso. ¿Quién te lo prohíbe? Vuelvo a repetir, en este hospital cabes. No me pidas que te dé penicilina porque eres alérgico a los antibióticos. Te doy penicilina y te mato. Quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Pero hay otras medicinas. Disfrútalas porque las necesitas. Y estas medicinas nunca, antes, ni ahora, ni después, la Iglesia se las ha negado a nadie. La Iglesia ha sido, es y será siempre la Madre de la Misericordia. El lugar donde nos encontramos aquellos que nos sentimos necesitados de ayuda de Dios. Es la Madre que acoge a sus hijos pecadores, porque todos, excepto la Santísima Virgen y por supuesto nuestro Señor, todos lo somos. Por tanto, nunca, ni antes, ni ahora, ni después, a nadie se le ha dicho usted es un pecador, está usted excluido de la Iglesia. Nunca. Repito, ni antes, ni ahora, ni después. Esto no es ninguna novedad. En la Iglesia cabemos todos, porque si en la Iglesia no cupieran los pecadores, no cabríamos simplemente ninguno. Pidámosle al Señor que en el próximo sínodo estas cosas vean la luz y que los padres sinodales se den cuenta de que la solución de la familia viene de la espiritualidad, de aumentar la unión con Jesucristo. Es el único que nos puede dar la fuerza que necesitamos para sacar adelante nuestras familias o para formarlas y constituirlas. Solo Cristo. La solución no está en las rebajas, sino en más espiritualidad, para todos. Y de las 6 presencias reales, 5 son totalmente accesibles para cualquiera. Que la Madre, la Reina de la Familia, nos ayude a todos. Hacemos un momento de oración en silencio.